más a una visión diferente. Hoy toparemos un tema muy importante, violencia de género. Por eso hoy estamos con el abogado Simpson Pozo, quien ha participado en muchas diligencias como defensor de la víctima. Bienvenido, abogado, y cuéntenos cómo se dio cuenta que su profesión era ser abogado. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias por la invitación y oportunidad. Un saludo para todos los audioscuchas. Para contestar la pregunta, ¿cómo uno se da cuenta que la profesión es ser abogado? Yo pienso que son pasiones que nacen con la niñez. Te vas dando cuenta que tu interés es precisamente la defensa de los derechos, tu interés es precisamente tratar de solventar los problemas sociales que ves día a día en la sociedad. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarlos? Es precisamente a partir del estudio del derecho, con el fin de algún día, cuando uno ya pase la adolescencia y piense que tal vez en una profesión, encontrar algo que nos haga ser capaces precisamente de enfrentar todos estos problemas. Para mí ser abogado ha sido una pasión desde la niñez que se ha visto cristalizada ya en mi vida adulta y que a la actualidad me siento satisfecho y me sigo manteniendo comprometido con la defensa de las causas de las personas, sobre todo de aquellas sobre las cuales se vulneran sus derechos. Para usted, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género. La violencia de género nace de un asunto de discriminación. Siempre a través de la historia nos hemos encontrado con que la mujer se ha encontrado en una situación de vulnerabilidad, precisamente tal vez por la superioridad en el aspecto físico del hombre sobre la mujer, porque solo sería eso. Entendamos bien que siempre la mujer ha tenido las mismas capacidades que el hombre, es decir, los humanos todos tenemos las mismas capacidades de pensar, de sentir, de querer, de amar. Tal vez esta diferencia física ha hecho que se encuentre en un estado de vulnerabilidad y tal vez el machismo indiscriminado, tal vez la forma en que se criaron o se educaron a las anteriores generaciones fue generando toda esta situación de violencia. Entonces la violencia de género, la violencia existente del hombre contra la mujer, que es la que predomina, sin llegar a decir que no existe la violencia de una mujer contra un hombre. La violencia de género que se da entre el hombre contra la mujer, pero que no es uno de los principales problemas de violencia. Violencia siempre vamos a encontrar entre los más fuertes contra los más débiles, las personas adultas contra los ancianos, los adultos contra los niños, los trabajadores contra sus empleados, y así podemos enumerar cualquier cantidad de ejemplos donde existe violencia, pero precisamente violencia de género es un tema muy álgido y que es parte importante del tratamiento de los cortes y tribunales de derechos humanos para tratar de dar solución. ¿Por qué? Porque este es un problema global, un problema universal. ¿Cómo puede llegar a solucionarse este problema? Esteban, la educación, un cambio de mentalidad. Mientras las generaciones mantengamos la idea de que el hombre tiene superioridad sobre la mujer, este problema nunca va a terminar. Atacar a través de leyes, normas que castiguen al hombre es un equívoco. La solución está ¿dónde? En la educación, en la escuela, cuando a los niños se les enseña el respeto por todo, sin importar su condición, sin importar su género, sin importar su raza, su color, su etnia. La violencia de género se soluciona cuando los estados, a través de sus autoridades, generan políticas públicas con el fin de educar a las personas, generar campañas, generar, diría yo, ejemplos de igualdad. Cuando todos venzamos esta situación o este pensamiento de que la mujer es débil, de que la mujer no puede, de que la mujer debe estar bajo el amparo y el cuidado del hombre, cuando venzamos todo eso, yo creo que recién iniciaríamos con la solución de la violencia de género. Y eso no se soluciona de un día para el otro, eso se soluciona simple y llanamente con paciencia. ¿Por qué? Porque las generaciones, como tú por ejemplo, que empiezan a entender esta problemática, cuando se empieza a sentir ese deseo de igualdad,
va a ser de aquí a unos 15, 20, 25, tal vez 30 años, cuando recién vamos a ver el resultado. Educar al niño para no castigar al hombre. La solución, la educación. En este momento la administración de justicia lo único que puede es paliar la situación de reivindicar los derechos de las personas que se encuentran siendo vulneradas. Pero esa no es la solución. La solución siempre será la educación. Muchos critican la justicia. Usted como abogado, ¿qué piensa de la justicia a nivel nacional y en la provincia del Carchi? Bueno, la administración de justicia nunca ha sido perfecta, pero tampoco podemos satanizarla diciendo que ha sido lo peor. Eso jamás, porque en caso contrario no estaríamos ejerciendo la misma. Hay muchos errores, todavía nos encontramos con circunstancias de corrupción, todavía nos enfrentamos a autoridades que creen que por el hecho de serlo están por encima de la ley. Todavía nos encontramos ante autoridades que piensan que tal vez la ley es lo principal y se olvidan de los derechos fundamentales de las personas. Y eso lo encontramos en la provincia del Carchi, así como a nivel nacional. La provincia del Carchi no es la excepción, pero tampoco nos atreveríamos a decir que es lo peor, jamás. Una expresión de esas sería muy discriminatorio. La administración de justicia tiene muchas cosas que corregir, pero no por ello podemos decir que está sobrando, sino más bien lo que debemos propender es a perfeccionarla desde nuestro campo de acción. Es decir, los abogados en libre ejercicio actuar adecuadamente de acuerdo a la ley, los jueces hacerlo de la misma forma, la ciudadanía exigir transparencia y que se actúe siempre apegado a derecho. La administración de justicia específicamente en la provincia del Carchi tiene muchas falencias, pero también tiene muchas virtudes. En el tiempo que nosotros nos encontramos ejerciendo aquí en la provincia del Carchi, así como hemos encontrado funcionarios que dejan mucho que desear, hemos encontrado damas y caballeros que hacen honor a su profesión. ¿Cree que los procesos judiciales son transparentes? Yo creería que en su gran mayoría sí. Como vuelvo y repito, la administración de justicia no es un dechado de virtudes, pero tampoco es un asunto donde exista o que esté anegada de este asunto de la corrupción. Existen procesos judiciales donde sí se ha demostrado y se ha visto que los jueces o las autoridades se dejan corromper por intereses, por amistades y peormente más aún cuando es por dinero. De que existen falencias, de que existe corrupción, la existe. Negar la corrupción en la administración de justicia sería ponerse una venda en los ojos y no tratar de solucionar un problema que sí existe. Pero en líneas generales yo creería que pueden tal vez existir errores, porque somos humanos y todos nos equivocamos. Pero la transparencia creo que sí prima dentro de la administración de justicia. ¿Cree que hay diferencias entre Quito y Tulcán en el tema judicial? Creería que no. Creería que no porque partamos de que todos somos miembros de una misma cultura. Y creo que las mismas falencias que encontramos aquí en Tulcán las encontramos en Quito, las encontramos en Guayaquil, las encontramos en cualquier ciudad del país. Incluso diría yo que la misma cultura nos abarca a todos los latinos. Y creo que a nivel de Latinoamérica existen los mismos problemas, pero así mismo existen las mismas virtudes. Muchos piden el porte de armas, y eso es un debate que actualmente está en la población. Pero, ¿usted cree que si se legaliza el porte de armas, aumentarían los casos de femicidio a nivel nacional? Evidentemente sí. Evidentemente sí, porque no solo los casos de femicidio, todos los casos de violencia pienso yo que explotarían. Habría una explosión con lo que se refiere a la violencia de género, violencia en el trabajo, violencia de hijos a padres, de padres a hijos, violencia en todos los niveles. No podemos armar a la población en busca de solucionar un problema de violencia. No se puede solucionar la violencia con más violencia. Al iniciar esta entrevista hablábamos de que la solución es la educación, no puede ser armar a las personas. Si bien es cierto, se entiende que las políticas públicas, la norma de llegarse a
a permitir el porte de armas, pues se entregarán las armas a personas equilibradas psicológicamente y que cumplan una serie de requisitos, pero esa nunca va a ser la solución. Está claro y entendido que permitir el porte de armas, pero también sería permitir el ingreso de mafias que son traficantes precisamente de armas y quienes encontrarían en la venta de armas un nuevo negocio. Y créame que eso generaría que personas que no deberían portar un arma, que no se encuentran preparadas psicológicamente o académicamente como para comprender y entender lo que es tener un arma en sus manos, las van a llegar a tener. Y eso va a generar que exista femicidios, asesinatos, homicidios. Si en el momento, tal como están las cosas, solo hablando de este asunto de la pandemia, la violencia de género explotó, los índices de violencia crecieron en demasía. Imagínense lo que sería poner una arma dentro de ese hogar, donde tal vez una mujer está siendo violentada, pero ahora a más de eso le estamos dando a su agresor, le estamos poniendo un arma en sus manos. ¿Cuál cree que es la principal causa de violencia de género? Se puede contestar eso a través de varias premisas, ¿no? Los sociólogos dirán que es por la falta de educación en igualdad de género. Los abogados tal vez diríamos que es por una débil legislación social con respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas, mujeres. Y así, habrá quien diga incluso que es culpa de la propia naturaleza misma, la propia naturaleza humana. Entonces los factores los factores pueden ser demasiados, las posibles soluciones también demasiadas. Yo creo que desde todos los frentes, desde donde nos encontramos, cada quien debemos buscar una solución al problema para que cuando todo ese conjunto se pueda englobar en una sola respuesta, creo que ahí tendríamos la respuesta a la violencia de género. Cuéntenos cuál cree que ha sido el proceso más duro que le ha tocado enfrentar. Esteban, cada causa es un mundo y en cada causa existen derechos de las personas y en cada causa se disputa derechos de los mismos. Una causa para una persona, para quien es el titular del derecho, es tal vez la más importante porque son sus derechos. Visto desde nuestra perspectiva del ejercicio de la profesión, cuando se defiende derechos de indemnidad sexual, o sea, de violencia sexual en contra de menores de edad, de niñas, de infantes, o incluso tal vez de mujeres en situación de vulnerabilidad, créeme que son los más delicados y que muchas veces incluso hasta arrancan una lágrima de escuchar la pobredumbre humana cuando se abusa de estas personas, especialmente en lo sexual. Yo creo que la violencia sexual observada a través de la óptica de la víctima, creo que es la situación más triste que puede existir y es la situación más difícil en la que uno debe trabajar. ¿Por qué? Porque por más que se tenga experiencia o se trate una u otra causa, cada historia es diferente y cada historia humana refleja la situación social en la que nos encontramos actualmente. Lamentablemente, para todas debemos encontrarles una respuesta y como abogados, para todas tenemos tal vez que tragarnos un poquito los sentimientos y ser bastante objetivos, porque si como abogados olvidamos nuestra objetividad al momento de trabajar, para nosotros también la vida se volvería un infierno. Le agradecemos por haber ayudado a resolver muchas dudas que como población tenemos y muy importante hablar con alguien allegado a este tema que lamentablemente ha golpeado muy duro. Reitero mis agradecimientos y excelente día. Muchas gracias, Esteban, a ti más bien, te agradezco bastante la invitación, espero más adelante poder seguir conversando sobre asuntos jurídicos. Muchas gracias. Gracias, Esteban.